tal? Buenas tardes. En esta primera clase vamos a abordar los cambios que la tecnología produjo tanto en la sociedad como también en la comunicación. Vamos a compartir pantalla para ver esta primera presentación que está vinculado al tema que vamos a abordar en el día de hoy. Decíamos entonces que básicamente lo que ha ocurrido es un cambio que lo vamos a denominar sociedad 4.0, ¿sí? Por estos cambios que la misma tecnología ha impactado, digamos, en la sociedad. Vamos a comenzar haciendo dos aclaraciones que son importantes tener en cuenta. ¿De qué tipo de comunicación vamos a hablar en esta clase en particular? Existen para varios autores una diversidad de comunicaciones, la intrapersonal, aquella comunicación que tenemos con nosotros mismos, es decir, la posibilidad de manera consciente de poder reflexionar sobre las acciones, sobre lo que hacemos, digamos, cotidianamente. A eso se denomina una comunicación intrapersonal. Tenemos por otra parte una comunicación interpersonal, esa comunicación que se da entre dos personas al intercambiar una determinada idea, una comunicación grupal, ¿sí? Y finalmente una comunicación pública o denominada también masiva. Nosotros en este seminario lo que vamos a abordar son los procesos y los cambios que se dan sobre todo en la comunicación pública, en la comunicación masiva. Segunda aclaración que vamos a hacer, y es una idea, digamos, que tenemos para esta clase, es que la comunicación siempre estuvo condicionada por la tecnología. Como vamos a ver a lo largo de esta primera clase, la tecnología fue la que condicionó a la forma de comunicación masiva o comunicación pública de la que vamos a hablar a continuación. Vamos a comenzar diciendo, para aquellos que conocen algo de comunicación, esta es una de las primeras teorías que se estudia en las carreras vinculadas a la comunicación. Siempre se habla de la teoría de la información, una teoría que se da en el siglo pasado, mitad del siglo pasado, y que es propuesta por dos, en este caso, ingenieros, Shannon y Weaver. En realidad, como ustedes pueden ver, este es un esquema que siempre, sobre todo lo hemos trabajado muchas veces en la escuela primaria, en donde hablábamos siempre de una fuente de información, un destinatario de esa información, y por lo tanto esa fuente de información la llamábamos un emisor y finalmente un receptor. Entre esos dos polos, el emisor y el receptor, existía un canal por donde se transmitía esa información. Esta teoría de la información, repito, primera teoría de las comunicaciones, estaban vinculados a lo tecnológico. En realidad, estas dos personas eran ingenieros contratados por la Bell Telefónica de los Estados Unidos, en donde su problema era saber qué es lo que ocurría si había una pérdida de datos, si había una pérdida de información, por lo tanto, aquello que emitía ese emisor no iba a ser entendido o reproducido de la misma manera por parte del receptor. Y esto estaba afectado principalmente por las líneas telefónicas, por el ruido que se podían ingresar dentro de esas mismas líneas telefónicas, que eran ni más ni menos que un cable de cobre, que estaban, obviamente, muy expuestas a poder recibir algún tipo de irrupción. En este caso, ellos le llamaban el ruido a esa señal, y ese ruido podía obviamente deformar la señal original. De esta primera teoría va a surgir a partir de Weaver, va a hablar que no solamente estamos ante un hecho estrictamente de estudio del punto de vista técnico de esa señal, sino que él iba a hablar de una teoría de los mensajes. Decía, no solamente podemos hablar del punto de vista físico de la pérdida de la información a través del cable, sino que él veía un poco más allá, y él decía que había que comenzar a trabajar sobre una teoría de los mensajes. Decía, además de la parte electrónica de la transmisión, esto que comentábamos anteriormente, dice, él va a existir un campo muy amplio en donde ya lo que vamos a hablar son de los mensajes, es decir, el medio, ¿sí?, en donde se van a transmitir esos mensajes. Y fíjese en esta frase que se da, repito, en la década pasada. Dice, solo puede entenderse la sociedad mediante el estudio de los mensajes y de las facilidades de comunicación de que ella dispone. Dice él, además del papel, dice, que va a tener esta comunicación en un futuro, en donde los mensajes ya no van a ser cursados únicamente por los hombres, sino que van a ser entre los hombres y las máquinas, entre las máquinas y los hombres, y finalmente entre las máquinas y las máquinas. Algo así como esta idea del aprendizaje a partir de la inteligencia artificial que hoy en día poseerían las máquinas. Lo más interesante que él lo va a hablar es finalmente esta posición la va a dar
en 1948. Pero veamos entonces los cambios que vamos a tener a partir de esta primera teoría matemática de la comunicación. Se le dice también teoría de la información o teoría matemática porque ambos abrevaban del campo de las matemáticas, ambos autores que van a plantear esta teoría. Teníamos nuevamente ese mensaje que se quiere transmitir de un emisor a un receptor a través de un canal, y lo que se hablaba también de que debía haber un feedback entre el emisor y el receptor para poder chequear, digamos, y comprender efectivamente si todos los datos que se querían transmitir finalmente eran los correctos. Pero vamos a ver qué cambio se va a producir básicamente. Vamos a llamar a ese emisor ahora desde el punto de vista público medios masivos de comunicación, que es lo que nosotros hoy en día podemos apreciar y que sobre todo se dio muy fuertemente en el siglo pasado. Medios masivos de comunicación, también denominada industria cultural. Ese emisor era un medio masivo de comunicación y ese receptor era la audiencia, ¿sí? Este conjunto de personas que componían una audiencia determinada sobre un medio de comunicación determinado. Este modelo de comunicación estaba sentado sobre todo en un esquema de negocios que estaba fuertemente vinculado por la producción de contenidos, la distribución de esos contenidos y el consumo de esos contenidos. Hablamos de la radio, de la televisión, pero podemos hablar de una industria cultural como es, por ejemplo, la música. La producción de música realizada en este caso por las empresas discográficas, la distribución que se daba principalmente primero en soporte como eran los vinilos, luego a partir de la digitalización del CD y otros soportes, y finalmente el consumo de música que nosotros podíamos realizar en nuestros propios hogares. Este modelo de negocio, por lo tanto, estaba basado básicamente en una tecnología que es una tecnología analógica, y ese modelo de negocio estaba condicionado principalmente por lo que era la difusión, las barreras en cuanto a lo que se oponía para poder ingresar dentro de esa industria, y finalmente la escasez. Quiero decir, la difusión porque es una difusión de unos a muchos, ¿sí? Tenemos a alguien que está emitiendo un mensaje y muchos que están consumiendo ese mensaje. En cuanto a las barreras, son barreras económicas para poder montar una radio, poder montar un canal de televisión. Se requería mucho dinero, ¿sí? Y de muchos profesionales para que eso pudiese ocurrir. Y por lo tanto se decía que había una escasez de contenidos debido a que eran pocos los que producían contenidos. Por lo tanto, podíamos consumir aquellos contenidos que era preparado por los medios masivos de comunicación o la industria cultural. Ustedes van a encontrar dentro de esta misma clase, preparado por Gonzalo, contenidos vinculados a las señales electromagnéticas, a esta idea de la tecnología digital y sobre todo ese cambio que se va a dar en materia de tecnologías digitales. Por otra parte, estos cambios en materia de comunicación van a estar acompañados de la evolución de la Internet. Lo primero que ustedes ven ahí es un gráfico de cómo se había relacionado las distintas computadoras. Recuerden que Internet en realidad es una concepción hecha por el sistema militar de los Estados Unidos, en esta idea que se tenía sobre lo que era la seguridad nacional y finalmente el conflicto que los enfrentaba con Rusia. Por lo tanto, los Estados Unidos lo que quería hacer era conectar mediante una red de computadoras que estaban en las distintas universidades la posibilidad de poder trabajar proyectos y que esa información estuviese disponible y que pudiese correr, entre comillas, por algún tipo de autopistas de información. Por lo tanto, lo que se trataba de hacer era unir estas computadoras y se hacía de una manera muy particular. Esta es la evolución para 1974 de esa misma red. Y si ustedes pueden ver, tiene un formato cuadricular esta idea, que se amparaba básicamente en la idea que si se cortaba alguno de los lazos de comunicación entre una computadora a otra, existiese otro camino que pudiese enlazar a esas mismas computadoras. Esta misma evolución va a quedar planteado ya en 1987, en donde ya se va a retirar principalmente la primera empresa, que era la, la, la empresa que era sobre todo el nodo principal de Internet, y va a pasar a ser obviamente pública. Dejará de ser ya una, una red estrictamente militar para empezar a ser estrictamente pública. Pero fíjense en cómo crece esta red hasta llegar a esta evolución. Esta es una gráfica tomada en 1999 en donde ya podemos ver estos nodos,
cuadratura que se presenta dentro de Internet, pero que nos hace mucho parecer a lo que podría llegar a ser el cerebro humano y las distintas conexiones cerebrales que tenemos a partir de nuestras neuronas. Básicamente, este modelo de negocio que va a cambiar con la irrupción de los nuevos medios de comunicación, lo que va a traer principalmente es que ya no vamos a hablar en estos nuevos medios de comunicación de audiencias, sino que vamos a hablar estrictamente de usuarios. Estos usuarios van a plantear un nuevo concepto en cuanto a esa lógica del negocio, que lo veíamos en los medios masivos de comunicación, decíamos, alguien que produce, alguien que distribuye y alguien que consume. En este caso, la lógica en esta evolución de Internet y de los nuevos medios de comunicación nos dará como consecuencia que vamos a tener ya el concepto de prosumidores. Personas, usuarios que no solamente van a consumir contenido de estos nuevos medios de comunicación, sino que además van a producir contenido en esos mismos medios de comunicación. Y la clave va a estar aquí en el acceso, el acceder como usuario a estos nuevos medios, a estas nuevas plataformas de comunicación. Y va a variar, obviamente, porque, sobre todo, como decíamos, en el primer modelo de esa comunicación del siglo pasado se daba sobre una tecnología estrictamente analógica. Ahora se va a dar en una tecnología digital. Como bien les comentábamos, Gonzalo ha preparado material para los que son las señales electromagnéticas, la idea de la tecnología analógica. También ha preparado material para explicarle esta evolución de Internet, pero sobre todo de la tecnología digital, a qué llamamos la digitalización de las señales. Y por lo tanto, esta tecnología digital vamos a tener un nuevo modelo de negocios. Recuerdan que hablábamos anteriormente que en el modelo anterior, en materia de comunicación, teníamos sobre todo esta escasez que se producía porque teníamos pocos contenidos, teníamos una barrera que tenía que ver con la idea de poder acceder a medios de comunicación, porque justamente la barrera era económica, debíamos tener mucha inversión para poder invertir en medios de comunicación, y esto da obviamente escasez en cuanto a los contenidos. En estos nuevos medios de comunicación y en esta evolución del negocio, lo que vamos a tener principalmente va a ser una comunicación que va a ser reticular. Ahora vamos a explicar a qué nos referimos con una comunicación reticular, pero que va a estar dado obviamente por cómo se ha desarrollado, en este caso, Internet. Una de las principales variables de evolución de Internet, una de las características de esta evolución es la reticularidad. Por otra parte, vamos a tener contenidos, porque como vamos a tener muchas personas produciendo contenidos, vamos a tener, por lo tanto, abundancia de contenidos. Y esta va a ser la nueva forma de comunicación que vamos a tener a partir de ahora. Abundancia de contenidos, ¿sí? Muchas personas realizando ese contenido y sobre todo compartiéndolos en este modelo de reticularidad. Ya no vamos a tener una sola persona que emite, muchas personas que van a consumir eso que se está emitiendo, sino que vamos a tener muchas personas emitiendo y muchas personas, en este caso, compartiendo, consumiendo, dando a difundir justamente ese contenido. Si nosotros pudiésemos graficar los viejos y los nuevos medios, lo podríamos hacer a partir de esta imagen de Los Simpsons. Es una de las series norteamericanas que tiene más de 27 temporadas al aire. Y fíjense en la primera de las imágenes en donde podemos apreciar a esta familia frente al televisor. Aquí claramente vemos un sistema de comunicación en donde las personas debían reunirse en torno, en este caso, a un aparato como era la televisión y recibir a través de este medio, a partir de las antenas, a partir de las ondas hercianas, la transmisión de programas de televisión, que estaban obviamente segmentados en cuanto a edades, estaban segmentados en cuanto a tiempos. Esta familia, si no había algún medio, algún soporte para poder grabar lo que se estaba emitiendo, obviamente que perdían los contenidos. Por lo tanto, debía reunirse toda la familia para poder compartir estos contenidos, ¿sí? Fíjense en la imagen de los nuevos medios de comunicación, de donde vamos a hablar ya de una comunicación digital interactiva. La primera era una comunicación de masa, claramente. En este caso vamos a hablar de una comunicación digital interactiva, en donde vamos a tener la misma familia, pero ya la vamos a tener con distintos dispositivos. Hago aquí una aclaración. Fíjense que estoy hablando de artefactos tecnológicos, ¿sí?
para lo que es la televisión, esta primera televisión que vamos a conocer, y hablo ahora de dispositivos tecnológicos. En este caso, vemos a cada uno de los integrantes con alguna de las pantallas, de estas 4 pantallas que hoy en día hablamos. Hablamos de un televisor inteligente, los Smart TV, hablamos de la computadora personal, las laptops, hablamos por otra parte del celular y también hablamos de las tablets. Esto está reflejado en este caso en la imagen esta de Los Simpsons. Cada uno consume los contenidos que desean. Si bien hay una unión familiar que está representado aquí, vamos a ver que Homero ya tiene hasta la disposición en este nuevo dispositivo tecnológico de poder cambiar la televisión a partir de un control remoto. Es más, ese control remoto le va a permitir retroceder su programa, poder grabarlo y poder acceder hoy en día a lo que conocemos como el streaming, es decir, al consumo de aquel material, aquel contenido que nos interesa. Esta es la gran evolución en cuanto a la comunicación. Por lo tanto, va a traer un impacto, en este caso en la sociedad, pero también va a tener su correlato en materia de comunicación. Vamos a ver entonces las principales características entre los viejos medios y los nuevos medios de comunicación. Decíamos, los viejos medios están dados sobre una tecnología analógica. Repito, Gonzalo ha preparado material para poder explicar lo que son las señales analógicas. Estamos en un modelo estrictamente de difusión, de unos pocos a muchos que difunden un determinado mensaje. Hablamos de una secuencialidad en donde nosotros no podemos saltear, en este caso, los contenidos. Es lo mismo que un libro. Comenzamos con la introducción del libro y podemos ver su desenlace a lo largo de todo el libro. Es una secuencialidad que nos presentan en materia de contenidos. Hablamos de una monomedialidad porque en este caso cada uno de los medios de comunicación manejaban una determinada tecnología, un determinado lenguaje. Y hablamos de una pasividad en cuanto a pasividad de la audiencia que la recibían, que lo único que podían hacer era consumir. Es cierto que las teorías de comunicación determinaron, sobre todo al principio, las teorías de comunicación imputaban un poder supremo a los medios de comunicación, luego las teorías fueron desmintiendo esta idea de supremacía en cuanto a los medios de comunicación. Pero no es menos cierto que había una pasividad entendida en cuanto a la audiencia que consumía esos contenidos. En los nuevos medios de comunicación vamos a tener una nueva tecnología, va a ser una tecnología estrictamente digital. Esta tecnología digital lo que va a permitir, y sobre todo por cómo estudiábamos que se da el caso de Internet, va a ser reticular. Reticular va a ser que ya no vamos a tener una sola persona emitiendo, sino que vamos a tener una diversidad de personas emitiendo, todos conectados en una red a través de distintos dispositivos. Vamos a tener una hipertextualidad. Esto nos va a permitir comenzar a saltar. Los hipervínculos van a aparecer aquí y por lo tanto vamos a tener una idea, digamos, en donde se rompe esa secuencialidad para yo poder saltar, poder técnicamente navegar, surfear en los nuevos medios de comunicación. Vamos a tener una multimedialidad en donde ya se van a mezclar los lenguajes y además de mezclarse esos mismos lenguajes, habrá también distintos tipos de soportes distintos en donde van a aparecer dentro de esa multimedialidad. Y finalmente vamos a tener, en este caso, usuarios interactivos. Ya no vamos a tener una audiencia, vamos a tener usuarios. Cuando hablamos de usuarios que podemos identificar a cada una de las personas y por lo tanto vamos a lograr una interactividad entre esas mismas personas. Resumiendo entonces en algunos puntos. La primera, recordando, de audiencia a usuarios. El cambio principal que se va a dar entre los viejos medios y los nuevos medios es que ya no vamos a hablar de audiencia, sino que vamos a hablar usuarios, perfectamente identificados. Y por primera vez en la historia de la comunicación, los contenidos no van a ser el único ni el principal factor de definición del perfil del usuario. Y esto va a explicar un poco cuál va a ser la depreciación que va a tener la cadena de valor. ¿A qué nos referimos con esta de la depreciación? Los que se van a imponer ya no van a ser aquellos que generan simplemente contenidos, sino que los medios masivos van a ceder su espacio principalmente a aquellos que son los fabricantes de los dispositivos y a aquellos que son los gestores de las plataformas. Estos dos emergentes, estos dos actores que claramente en los medios masivos de comunicación no existían, van a emerger con una gran potencia. Recuerden que antes quien producía contenidos por esa misma lógica de los medios masivos de comunicación tenían la supremacía. Ahora tendremos nuevos
actores, temas que vamos a analizar en las próximas clases. Segundo punto, este concepto a tener en cuenta. Pasamos de la monomedialidad a la multimedialidad, por lo tanto, distintos formatos, distintos lenguajes que van a confluir en un mismo soporte de comunicación. Y por lo tanto, nuevamente, los contenidos no van a tener la máxima autoridad, ¿sí? Entonces, por este mismo cambio que se produce en las condiciones, tanto técnicas de producción en la radio, en la televisión y en los demás medios masivos de comunicación. Por lo tanto, de una monomedialidad pasamos a una multimedialidad. Tercer punto a tener en cuenta, decíamos, ya no vamos a tener una comunicación unidireccional, es decir, de uno a muchos, sino que vamos a tener una comunicación interactiva. El usuario claramente puede elegir entre diferentes contenidos, los puede manipular, los puede reproducir, los puede retransmitir y por lo tanto va a regular el tiempo de consumo. Y esto del tiempo de consumo es una de las claves principales, porque todos van a luchar finalmente por ese tiempo de ese usuario. Pero claramente esa idea de omnipresencia va a estar presente ahora en ese usuario. Cuarto punto a tener en cuenta, la gran pregunta sería, ¿cuál es el bien escaso y el valor que hoy en día, o que van a valorar, sobre todo aquellos que producen contenido, y más ni menos que la atención del usuario? Decíamos, vivimos en una época de abundancia de contenidos, pero claro, tenemos poco tiempo, tenemos un tiempo limitado cada uno de los usuarios para poder consumirlo. Por lo tanto, todos van a estar intentando atraer la atención de parte de los usuarios. Quinto y último punto está vinculado a la escasez versus la abundancia. Como decíamos nosotros, hoy en día vamos a tener abundancia de contenido, abundancia de soportes y abundancia, en este caso, de medios, contra la escasez que se vivía en el siglo pasado con los viejos medios de comunicación. Kristen Anderson, que tiene un libro gratis, El futuro de un precio radical, va a tener esta frase. Si el costo de producción es cero o tiende a cero, y el costo de distribución es cero o tiende, en este caso a cero, entonces el costo de adquisición de dicho contenido para producto no puede tener más que a la gratuidad. Y aquí va a estar uno de los puntos principales. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo se va a monetizar? ¿Cómo nos van a pagar por el contenido que nosotros vamos a producir? Si tenemos en cuenta que la producción tiende a costo cero, que la distribución tiende a costo cero, porque entonces el consumo va a ser pago en este caso. Un tema de análisis de las próximas clases. Por lo tanto, algo para finalizar es que creemos que para la clase número 2, que va a ser una clase sincrónica, vean el capítulo de Black Mirror, porque ahí lo que vamos a poder apreciar es un poco todos los contenidos que vimos en esta primera clase, pero a su vez será el disparador de nuevos contenidos que queremos compartir con ustedes. Muchas gracias.